Shalom. Vamos a hacer una corta reflexión acerca del tema ganancias deshonestas. Comenzamos con el versículo 21, Éxodo 38. Estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron contadas conforme al mandato de Moshe. El servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moshe dio la orden para rendir cuentas ante todo el pueblo de cómo se había utilizado el material donado para la obra del Todopoderoso. No solo el pueblo de Israel podía ver estas cuentas, sino todo el mundo que tiene acceso a la Torá puede ver cómo Moshe había administrado el oro, la plata, el cobre, las piedras preciosas y los demás objetos de valor. Esto nos enseña de tener cuentas claras en las congregaciones y en la administración pública de cualquier organización. Moshe tomó la iniciativa de hacer esta rendición de cuentas ante el pueblo para que nadie lo acusara de corrupto. En ningún momento dio oportunidad para que el pueblo pensara que él se había hecho rico a causa de los donativos que el pueblo había entregado para la obra del Eterno. En Números 16:15 él nos dice igualmente: no he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Números 16:15. Moshe había reclamado el asno que usó para ir de Midian a Mitrayim cuando fue llamado a servirle en la obra del Todopoderoso. Lo puede confirmar en Éxodo 4:20. Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud y no la reclamó después, aunque tenía todo el derecho a ello. Vamos a 1 de Samuel 12:3. 1 de Samuel 12:3 nos dice lo siguiente: el profeta Shmuel está hablando delante del pueblo según está escrito: aquí estoy, testificad contra mí delante de Hashem y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey o a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron: tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. En 2 Corintios 7:2 está escrito: aceptadnos, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Eso está en 2 Corintios 7:2. 38:21 nos dice: estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, según fueron contadas conforme al mandato de Moshe. El procedimiento de Moshe en relación con los objetos de valor del tabernáculo es un ejemplo para todo líder que administra el dinero, y especialmente el dinero que ha sido donado para la obra del Eterno. Hay mucho descuido en esta área por parte de los que administran la economía de las congregaciones. Esta es una de las razones por las que la Shejinah no viene más fuertemente sobre nosotros, porque no estamos haciendo las cosas bien. Si no administramos bien nuestra economía privada y la colectiva, no vamos a poder administrar las manifestaciones espirituales. Si no hemos sido fieles con las riquezas de este mundo, ¿cómo vamos a ser fieles con las verdaderas riquezas? Vamos a ver una referencia a Lucas 16 del 10 al 12. Lucas 16 del 10 al 12 nos dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 16 del 10 al 12. Este texto nos enseña que no vamos a poder recibir los dones del Espíritu si no somos fieles a la economía.
Un líder que se aprovecha de la obra del Todopoderoso para su propia ganancia es objeto de la ira del Mesías. Vamos a una referencia a Juan 2, segunda de Juan capítulo 2, versículo 13 al 16 nos dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Juan 2, 13 al 16. La ira del Mesías no fue contra personas sinceras que querían ofrecer al pueblo la posibilidad de comprar un animal para el sacrificio o cambiar sus monedas. Su ira, que venía del Padre, fue por otras cosas, principalmente tres. 1. En lugar de quedarse fuera por respeto al santuario, parece que habían entrado en el área del templo. En lugar de ofrecer precios normales, los subían y así abusaban de los adoradores que venían para ofrendar al Eterno. Y en tercer lugar, en lugar de servir al pueblo con amor, se aprovechaban para enriquecerse económicamente de la obra del Todopoderoso. Vamos a una referencia primera de Pedro 5, del 1 al 2, que nos dice lo siguiente: por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño del Todopoderoso entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere el Todopoderoso, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Eso está en Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Primera de Timoteo 5, 17 nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La expresión doble honor se refiere al honor de ser líder o anciano, o las dos cosas. Hay unas referencias de las que puede tomar nota, por favor. Si una comunidad no honra a su líder más que las cosas materiales, no va a prosperar. En otras palabras, si una congregación está más interesada en pagar un local de reuniones que colaborarle a su líder, está poniendo su propia comodidad ante la necesidad del líder, y esto no es agradable para el Eterno. Hay una anécdota que vamos a relatar en este momento. Había una vez un rabino que era muy flaco y pálido, pero tenía un caballo muy hermoso y bien cuidado. Un caballo. Una vez vino una señora anciana y le preguntó: ¿cómo es que usted tiene un aspecto tan miserable cuando su caballo se observa tan bien? El rabí contestó: al caballo lo cuido yo. En otras palabras, a mí me cuida la comunidad, pero el caballo lo cuido yo. Si una congregación ama al Eterno y por lo tanto ama la Torá, está valorando el trabajo del que enseña y que predica, de manera que lo pone como una máxima prioridad dentro de su comunidad. Es más importante una contribución digna al que se dedica a enseñar la Torá que pintar el local de reuniones. Si hay que elegir entre una cosa y otra, el bienestar del líder va primero. Éxodo 38:24 nos dice: el total del oro empleado para la obra en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Cuando se hace una ofrenda voluntaria del público, siempre debe ser contada y registrada.
por escrito, por un mínimo de 2 personas de suma confianza en la comunidad. Todo el dinero recogido debe ser apuntado en un libro de cuentas. Recuerde Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Cada ingreso registrado en el libro de cuentas debe tener un recibo adicional firmado por 2 personas que justifique la cantidad registrada en ese libro. En el libro de cuentas también debe haber un registro de todos los gastos de la congregación. Para cada gasto tiene que haber un justificante, un soporte sellado y o firmado por la persona o la empresa que ha recibido ese dinero. Si es una compra, se añade la factura de compras. El libro de cuentas tiene que ser accesible a todos los miembros de la comunidad. En la administración económica tiene que haber una total transparencia para que no se levanten sospechas de malversación de fondos y de abuso de los bienes comunes. Si la congregación posee una cuenta bancaria, la cuenta no puede estar en nombre de un solo individuo. Si la congregación ha sido registrada como persona jurídica, puede abrir cuenta como tal, pero en el caso de que no es una persona jurídica, debe haber 3 firmantes de la cuenta bancaria de la congregación, aunque esté en nombre de uno de los 3. La cuenta no debe estar en nombre del que recibe salario de la congregación debido a su trabajo. El líder de la comunidad no debe administrar las cuentas de la comunidad. Ni siquiera el Mesías tenía la responsabilidad de la economía en su ministerio, sino tenía un discípulo designado específicamente para ese fin. Las cuentas deben ser administradas por una sola persona, pero siempre debe tener 2 revisores que revisen las cuentas periódicamente. Si la organización es grande, debe solicitar ayuda de revisores que no son miembros de la congregación, preferentemente una persona profesional con prestigio en la sociedad que se dedica precisamente a esas cosas. Si las cuentas son claras, los líderes no corren el riesgo de ser acusados por el pueblo y perder la confianza. Una de las cosas más tristes es cuando un líder pierde la confianza del pueblo. Para evitar sospechas es importante ser cuidadoso en el área de la economía. Éxodo 39:43 nos dice: y Moshe examinó toda la obra y aquí que la habían llevado a cabo. Tal como Hashem había ordenado, así la habían hecho. Y Moshe los bendijo. La bendición viene por la obediencia. Si quieres ser bendecido, obedece al Eterno y sométete al liderazgo que Él ha establecido. La bendición vino por medio de Moshe. El liderazgo transmite la bendición al pueblo. Esta fue una pequeña reflexión con comentarios acerca del tema sobre las ganancias deshonestas. Le invitamos nuevamente a que visite nuestro sitio de estudios en video y en PDF y otros recursos que le pueden ayudar en sus investigaciones y en sus estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno. Igualmente nos puede escribir al correo info@regresandoalasraíces.org. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso del Mesías, ese es nuestro Todopoderoso, por habernos permitido una vez más tener un tiempo de reflexión acerca de su palabra. Por los méritos del Mesías Yeshua, amén. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia, nos perdone. Rahem para su pueblo de Israel, por los méritos del Mesías Yeshua. Amén. Shalom.